Muy bien, saludos, bienvenidos al primer video tutorial de postprocesado. En dos videos anteriores, en dos videoclases anteriores, para los que siguen estos videos y no son parte del curso, o para los que estén viendo a posterior estos videos pues en un futuro, en diferido, ya en los dos videoclases anteriores, en la videoclase 2 y la videoclase 3, se ha estado explicando este programa que es Darktable, que es un programa multiplataforma, que es con el que estamos trabajando postprocesado en el diplomado de fotografía a distancia. Esta es la pantalla de inicio de Darktable, empieza en la mesa de luz y como verán tenemos unas pestañas, unos menús del lado izquierdo y unos menús del lado derecho. ¿Okay? Así abre básicamente así abre el programa. Lo primero que hay que hacer para trabajar, fíjense que no hay ninguna imagen, las imágenes deberían estar acá, él los muestra en forma de carrete, ellos lo llaman carrete, es como ver una cantidad de pequeños negativos, o era como ver ahorita no lo recuerdo, bueno, ahorita se me olvidó el nombre que uno hacía eso en analógico, que imprimía un fotocontacto, es como ver un fotocontacto o un supercontacto, ¿no? Para determinar qué fotos uno iba a imprimir después en definitiva. Entonces uno imprimía en fotocontacto, era todas las imágenes muy pequeñitas en una hoja para verlas todas. Esa es la forma en cómo se presenta acá todas las imágenes que uno cargue. La forma en cómo se cargan las imágenes es acá donde dice importar. Tenemos tres formas: imagen, carpeta y buscar dispositivo. Buscar dispositivo es usted carga algún dispositivo que haya conectado a la computadora, en este caso la tarjeta de memoria o la cámara. Si yo le doy a buscar dispositivo no va a pasar nada. Creo que de hecho no tengo ni siquiera un disco duro conectado. Si tuviera un disco duro posiblemente abriera el disco duro. La memoria de la cámara sí la abre, o sea, si usted conecta la memoria desde un puerto de lector de memoria o desde un puerto USB. Okay. Entonces, acá tienen dos formas de cargar las imágenes. Por imagen, una a una, o sea, una imagen o una selección de imágenes, o la carpeta completa donde usted tenga las imágenes. Eso va a depender del flujo de trabajo que usted maneje. Yo en mi flujo de trabajo en específico lo tengo seleccionado por año, mes y día. Entonces, bueno, yo cargo carpetas o de un mes entero, cargo carpetas del día. Bueno, tienen que tomar en cuenta también que el tema de cuántas fotos van a cargar, porque bueno, mientras más fotos carguen necesitan más memoria, la máquina puede colgarse. Yo de hecho voy a cerrar un momento Darktable y lo voy a volver a abrir. Disculpen, porque tengo un problema aquí con la carga de memoria. Ok, he liberado ahí un poco. Vamos a esperar, ahora sí voy a volver a abrir Darktable. Lo cerré porque estaba haciendo unas pruebas antes de grabar. Descubrí que Darktable tiene un bug, no sé por qué. Esto es una versión estable, es la 3.02, pero bueno, tiene un bug a la hora de cargar el carrete de imágenes. Como ven, no carga, debería abrir no carga. Y cuando cargo la carpeta de imágenes que vamos a utilizar, tiene un bug porque muestra unas imágenes que no son, pero bueno, no importa. Fíjense que cuando usted le da imagen o carpeta, o también buscar dispositivo, abre una ventana que dice importar. Voy a cancelar la carpeta, sí, importar. Aquí está, en inglés. Y bueno, y un buscador pues para que usted le diga, bueno, lo quiero cargar, desde dónde lo quiero cargar. Le decimos abrir. Ah, cargó bien. Una vez que cerré y el programa lo volvió a abrir, cargó como debía. Fíjense que aquí estas dos imágenes son iguales y estas dos imágenes son iguales, que son las que vamos a estar haciendo la primera demostración. Aquí estamos en la mesa de luz. Fíjense que en la mesa de luz, por tanto, entonces hay, como les decía, tres. Déjenme subir un poco la cámara, disculpen. Ok. Ajá, sí. Bueno, lo puse un poquito. Ok, ahí está mejor. Sí. Para que ustedes me vean bien. Voy a poner esto ahora un poco más arriba. Luego lo vuelvo a ajustar porque aquí va a aparecer una información que va a ser importante que ustedes la vean. Ahí no se monta arriba de las imágenes. No. Ok. Bueno, aquí están todas las imágenes. Entonces, una pestaña a la izquierda, una pestaña a la derecha. En la pestaña de la izquierda, de la izquierda tenemos importar, el recolector de imágenes, las colecciones recientes, que son, todo lo que ustedes van abriendo se va viendo aquí, la información de la imagen. Algo que acabo de ver es que acá en la parte derecha tienen el menú seleccionar o la pestaña seleccionar y la pestaña imágenes seleccionadas. Y tienen dos opciones para eliminar las imágenes de aquí, o sea, para cambiarlas.
y abrir una nueva colección y no tener tantas imágenes acá porque eso consume más memoria, ¿no? Y pone esto un poco más lento. Porque bueno, cada una de estas miniaturas se está procesando para que usted la pueda ver. Y esto no es un JPG incrustado, sino que es una imagen de baja resolución RAW. Entonces, eso luego lo vamos a ver más adelante. Quitar, aquí en el programa de Airtable, en imágenes seleccionadas, tienen una forma de quitar las imágenes o de eliminarlas. Ojo con esto. Fíjense que cuando usted separa aquí, le aparece una descripción. Y en el caso de quitar, lo que le dice es borrar la colección. Borrar la colección significa que usted no ve la colección en el programa, pero está guardado en la carpeta de la computadora. Pero si usted le dice eliminar, usted está borrando la fotografía de la computadora, la imagen. Y no está quedando ni siquiera en la papelera de reciclaje de la computadora, no, simplemente la eliminó. Entonces tenga cuidado con quitar y eliminar. Esto ya lo he explicado 3 veces, pero lo vuelvo a repetir porque es realmente importante. Luego aquí tienen una serie de, digamos, de otros menús, de otras acciones, como mover, crear un HDR, copiar, duplicar. O sea, estas imágenes están duplicadas. ¿Qué duplico yo? Bueno, realmente no duplico el archivo RAW. Creo otro, o sea, cuando usted guarda, les voy a mostrar esa carpeta un momento. Fíjense que cuando usted guarda, cuando usted abre en Darktable las imágenes, está la imagen y un fichero asociado XMP, que es donde están todo el proceso que yo estoy haciendo en el programa. Fíjense que en esta imagen es una sola imagen, pero tiene, bueno, esto es un JPG porque yo guardé la imagen en JPG, pero si yo quito ese JPG, fíjense que tengo, miren el nombre, 9032. Este es un XMP, un fichero 9032, y este es otro fichero 9032.01. Entonces, yo no duplico el RAW realmente. Yo creo es dos ficheros XMP, o sea, yo estoy guardando, yo lo que hago es que duplico el fichero con dos informaciones diferentes, en este caso, ¿ok? Eso es lo que yo hago, duplico el fichero XMP y entonces puedo trabajar dos, tres, cuatro, las que sean necesarias, ediciones distintas de una misma imagen. Realmente en la computadora tengo un solo archivo RAW, pero puedo tener dos ediciones distintas. Lo tengo así porque vamos a trabajar con estas dos imágenes para que vean algo. Vamos a dejar esta es la original. Vamos a trabajar en este caso con la imagen secundaria. Cuando usted le da doble clic a la imagen, fíjense, estábamos en la mesa de luz. Si usted le da doble clic a la imagen, inmediatamente se abre. Y bueno, aquí yo voy a ocultarme un momento. Fíjense que aquí hay un carrete, este rueda. Miren, bien, yo lo estoy tapando, pero para que vean que aquí pueden también escoger en este carrete las imágenes que quieren trabajar. Voy a ocultarme acá un momento yo. Ok, ya me oculté acá para que ustedes vean entonces, fíjense acá, los metadatos de la imagen, ¿no? Aquí está la fecha en que se tomó, el valor ISO, el ancho y el alto, o ellos le dicen amplitud y alto, el autor, el copyright y otra serie de datos de información que muestra el programa de esta imagen y de todas las imágenes. Se muestra aquí y también se muestra en la mesa de luz. Usted la selecciona y le da información de la imagen, aquí tiene los mismos datos. ¿Ok? La cámara, el modelo de cámara, si el objetivo es digital, entonces le muestra la apertura de diafragma, la velocidad de obturación, la longitud focal, una serie de datos que son los datos de la imagen. Importante acá que cuando usted va a exportar, fíjese que para exportar tiene que estar en mesa de luz y aquí en la barra derecha, en el menú final o en la pestaña final que dice exportar selección, es donde usted guarda su fichero RAW ya trabajado. Y si abre aquí tiene una cantidad de tipos de archivo en los que puede grabar y de resoluciones, ¿no? Si es 8 bits, 16 bits, 32 bits. Y aquí al lado de exportar tienen esta ruedita de configuración que si usted la abre, importante, puede activar y desactivar esto que está acá. La información en sí, los metadatos, las etiquetas, yo pudiera desactivar esto o dejarlo. Hay algunos programas que lo reconocen. De repente usted abre una imagen de aquí y después en otro programa de postprocesado y quizás reconozca las etiquetas y las geoetiquetas. Y otra serie de valores. Yo lo quito, no tengo
realmente no etiqueto y no uso etiquetas, entonces lo elimino, pero sí es importante que metadatos de información EXIF esté activo. Entonces es bueno que en lo que abran el programa por primera vez revisen esa información, porque a veces viene, no sé por qué, me ha pasado que viene esto desactivado por defecto, y bueno, cuando uno guarda la imagen pierde estos datos que son verdaderamente importantes. Le digo guardar, muy bien. Entonces ven que tienen la información de la imagen siempre a la izquierda, sea en la mesa de luz o sea en el cuarto oscuro. ¿Dónde se trabaja la imagen? Aquí en el cuarto oscuro. Fíjense que esto es una imagen que ya estaba trabajada. Vamos a verla como es ella realmente. Bueno, se parece a la que está aquí al lado abajo, en miniatura. Aquí está el historial. Ese archivo XMP que les mostré, ese fichero que les mostré, XMP, ¿qué hace? Guarda todo este historial que está aquí. Ahora vamos a ver, usted puede comprimir estas acciones y entonces ya no puede deshacerlo. Si pudiera comprimir las acciones y seguir trabajando sobre ese historial ya trabajado, ¿no? En algún punto de esto usted le dice comprimir y elimina todo lo que está ahí. Yo voy a ponerlo esto en original. Así era la imagen, fíjense inclusive que está un poco rotada. Aquí está, no está tan torcida, pero bueno, fíjense que aquí es mucho más ancho el espacio que aquí. O sea que hay que rotarla un poco. Bueno, yo a esta imagen le hice muchísimo trabajo porque no estaba haciendo unas pruebas. Pero, ¿qué es lo que vamos a hacer primero? Vamos a empezar a conocer el programa utilizando uno de los módulos. Entonces, bueno, ya hemos visto historial, ya hemos visto entonces dónde se cargan las imágenes, hemos visto dónde se seleccionan las imágenes, se duplican, se eliminan o se quitan. Y ahora vamos a ver los módulos. Así viene por defecto. Aquí, si usted abre aquí, hay una configuración, unas preferencias, una serie de datos. Fíjense lo que dice aquí, utilizar un RAW de tamaño medio como vista previa en lugar de un JPG incrustado. O sea que yo estoy visualizando una JPG incrustada y no un RAW. Pero si ustedes activan esto, va a pesar un poco más. Bueno, una serie de datos. Esto es el lenguaje de programación. Suavizador de la pincelada. Este es mostrar canales individuales de color. Una serie de valores. Yo por lo general lo dejo por defecto. Si usted sabe el lenguaje de programación con que se hace Darktable, que es Lua, pues bueno, podrá hacer algunas modificaciones aquí para el modelo de información de la imagen, que es este que está acá. Y podrá poner entonces más información de la imagen acá en esta pantalla que forma parte del cuarto oscuro. Usted la abre y le dice, bueno, tengo una imagen 1.125 segundos, F4, eso es esto que está acá. Y hay más, usted puede poner más. Si sabe el lenguaje de programación Lua o busca el manual de Darktable que lo pone, pues pone cada uno de esta programación de estos datos y usted puede ponerlo para que, inclusive eso le sirve para la marca de agua y para si usted necesita más información aquí abajo en esta barra. Ok, entonces aquí está la configuración del programa. Yo no voy a hacer gran cambio, pero usted lo pueden revisar. Yo no voy a, porque ya yo lo configuré para que funcione como quiera. Si usted tiene una buena tarjeta de video, hay una opción de activar el GPU. Ok, activan OpenCL y le dicen por GPU. Yo no lo voy a hacer, estoy usando CPU porque es un poco más rápido que mi tarjeta. Entonces, bueno, pero si usted tiene una buena tarjeta de video, hace render con GPU y no con CPU. Entonces, bueno, aquí están las configuraciones. Usted puede bueno, manejar la memoria, el buffer, el caché, etcétera, ¿no? Si sabe suficiente sobre el tema. Aquí están las opciones de sesión, los atajos del teclado y otros preajustes. Aquí en la configuración está este icono que está acá. Bueno, y esto es lo que se abre por defecto. Tenemos un balance de blancos, una reconstrucción de luces y una orientación. Fíjense una cosa muy curiosa en balance de blancos. Si yo desactivo balance de blanco, la imagen se ve verde. Yo intuyo que eso tiene que ver con el sensor, el Bayer, porque el Bayer es 50% verde. Entonces, no sé si todos los RAW se ven así. No sé si este es un RAW de Canon, pero no sé si un RAW de alguna otra marca se ve igual. Lo que sí sé es que cuando se activa el balance de blanco, bueno, la imagen se ve como uno la vio cuando la tomó. Aproximado. Aquí está a balance de cámara. Fíjense que la foto es bastante fría. Si yo cambio este balance de blanco, fíjense, cámara neutral y la foto ahora es más cálida. ¿Vieron el cambio, no? Esto es lo primero que vamos a trabajar, el balance de blancos. Hoy lo que vamos a trabajar es el balance de blancos. Así va a ser un ejercicio bastante rápido, aunque ya llevamos 14 minutos.
a punto, él hace un balance, fíjense que es bastante blanco, él hace un balance general de todo lo que está viendo en la escena. Usted lo puede hacer manual también, ¿no? Estos son unos predefinidos. Luz de día, 4810, nublado, me gusta bastante esta tonalidad, 5300, yo diría que un 5400 pudiera funcionar. ¿Mm? No se ve fría, se es un buen color, no está muy cálida, ni muy cálida, ni muy fría, está media, está bastante bien. Acá Darktable, entonces bueno, usted lo puede, si usted quiere hacerlo manual, usted le da clic con el botón derecho y se abre esta ventana y usted puede teclear un número. ¿Ok? O usted puede seleccionar un predefinido. Esto es para el balance de blanco. Fíjense que ya con el balance de blanco, ya la imagen tiene un cambio. Yo le pudiera decir aquí, fíjense que aquí tienen dos botones. Tienen un botón que es el botón de encendido. Y a la derecha tienen tres botones. Este botón que es el gestor de acciones, aquí usted puede duplicar. Aquí está. Gestión de acción para el módulo, pulse el botón central para crear un módulo nuevo. Si usted le da aquí, usted tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 opciones. Aquí no están activas, pero tiene 6 opciones. ¿Ok? Y en el botón del medio usted reinicia los parámetros, volvió a como estaba originalmente. Fíjense que está bastante fría, vieron cómo cambió la tonalidad de la temperatura de la foto. Y aquí tiene preajustes, esto no tiene preajustes, pero ustedes pudieran crear unos preajustes y irlo guardando acá. Y bueno, simplemente le darían aquí y le darían ese preajuste y se aplica automáticamente. Pero como es balance de blanco, yo por lo general aquí no tengo preajustes, pero ustedes pudieran crearlo si quieren. Ok, ahí lo tenemos. Oh, se me había olvidado activarme acá. Vuelvo a activarme. Ajá, oh, ya volví. No me había visto. Entonces, bueno, así tienen el balance de blanco. Ahora en Darktable y en otros programas, ustedes también tienen orientación. Bueno, orientación evidentemente es para rotar, como dice aquí, no voy a rotar la imagen. Pero fíjense que aquí tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6 pestañas. Tienen una pestaña con una estrellita. Y aquí voy a explicar los módulos. Si usted aquí abajo donde dice más módulos abren, aparecen unos módulos. Fíjense que están en gris claro. Eso significa que todos están activos. Pero si yo le doy otro clic, se le pone una estrella al lado y significa que va a aparecer en el módulo de los favoritos. Esto no viene nada por defecto. O sea, este lo crea usted. Si le da otro clic, lo desactiva. Entonces, con un clic lo activa, con dos clics pone en favorito y con tres clics lo desactiva. Vamos a volverlo a activar. O sea, bueno, ya vieron cómo era, está activado. Si le doy clic aquí, bajo esa ventana, lo oculto. Yo tengo todos los módulos abiertos, pero ustedes pudieran cerrar y abrir los módulos según lo necesiten. Entonces, ustedes pudieran tener unos módulos y crear unos preajustes. Además, ustedes aquí crearían, aquí, fíjense aquí, que trae unos espacios de trabajo ya creados por defecto. Entonces, espacio de trabajo para arquitectura, para tal, o sea, varios espacios de trabajo. Y entonces ellos activan y desactivan unos módulos según esos espacios de trabajo y usted pudiera crear su propio espacio de trabajo. Yo no voy a estar haciendo eso acá porque, bueno, esto son funciones muy propias de este programa y aquí estamos haciendo un proceso más que un programa en sí. O sea, en este primer videotutorial por lo menos de Darktable. Acá volvemos, fíjense, entonces los graph favoritos y aquí tenemos el grupo básico. En el grupo básico es donde están los balances de blancos, el balance de blancos, la exposición, el contraste, el brillo y la saturación, las sombras y las luces. Pero está rotar y recortar. Bueno, rotar y recortar lo van a tener también en otros programas, para celular u otros programas de postprocesado. Entonces este sí lo vamos a utilizar porque, bueno, aquí esto no me satisface, está como torcida. Y entonces, fíjense esta función, simplemente con abrir, rotar y recortar y activarlo, ya está activo. No hizo nada porque no he modificado nada acá. Con el botón derecho, fíjense lo que voy a hacer. Voy a tomar una línea como referencia. Entonces voy a poner un punto aquí. Otro punto aquí. Él me está diciendo cuánto se va a rotar. Más o menos 0.48 grados. Fíjense que cambió. Vamos a verlo. Lo desactivo. ¿Vieron? Lo activo. Ahora está más derecho. Quizás un poquito todavía
con la rueda del ratón, si se paran ahí, pueden también girarlo, ¿eh? Con la rueda del ratón manual o como les acabo de mostrar. No sé, vamos a ponerle 0.45 o 0.5, a ver qué pasa. Ok. Bueno, yo lo veo más derecho aquí que como lo dice, pero fíjense que con esa herramienta, si tienen una línea guía, trazan y la imagen se endereza a los grados que usted necesite que se enderece. Aquí en esta herramienta de rotar y recortar hay otra función que también he explicado cuando hice los dos videos sobre que es la relación de aspecto y que son los DPI y los PP y los PPP o PPI. Y es la relación de aspecto que está acá. Fíjese que usted aquí puede cambiar la relación de aspecto de esta foto. Esta foto está en relación de aspecto 3:2, pero usted aquí puede cambiarla. La necesito para impresión. Bueno, aquí está para impresión 10:8, que es el famoso 10:8, que es un tamaño carta. O la quiero 4:3, pero está en 3:2, la quiero 4:3. Entonces usted le da aquí y ahí tiene el factor de recorte. Lo que está oscuro no se va a ver y va a quedar, es lo que está en la parte clara de la imagen. Así usted le cambia la relación de aspecto a la imagen o simplemente la deja original. Fíjense que si usted se para aquí, aparecen unos manipuladores de manera que usted puede estirar por las esquinas o por los lados. Igual tienen unas guías acá. Pueden poner una rejilla para cuadrar la foto, para cuadrar los elementos cuando corten la foto. Media para saber dónde está el punto medio de la foto. Perspectiva. Esta perspectiva no se mueve, debiera moverse, pero no se mueve, así que no sé cuáles son las funciones reales. Método diagonal para ver, bueno, para ver si compusieron en diagonal, para ver si la composición está correcta, dónde quedan los elementos. Aquí está la famosa regla de los tercios. Fíjense que parece una línea con la regla de los tercios, donde quedó más o menos. Entonces, si quieren cortar o si quieren comprobar si la composición cumple con estos parámetros compositivos. Triángulos armónicos y tienen la sección áurea también. Aquí la proporción áurea y tienen la sección espiral, que está aquí. Casi no se ve. Secciones áureas. Aquí está la sección áurea, un poco más pequeña que la regla de tercio. Secciones espirales. Espiral áurea. Y aquí entonces está horizontal, vertical. Entonces, bueno, aquí casi no se ve la espiral, pero aquí está. Y aquí usted le dice todas. Entonces, bueno, aquí está toda. Mira, aquí está la espiral. Pasa que por el color no se nota, ¿no? Pero ahí está. O simplemente que no muestre nada. Que digo, aquí le dicen ninguna. Ninguna, rejilla no, ninguna. Listo. Entonces, bueno, ese es el módulo rotar y recortar en Darktable. Pero bueno, ustedes también tendrán algún rotar y recortar y podrán rotar la imagen, enderezarlo un poco más, cambiarle la relación de aspecto. ¿Ok? Yo lo hice porque necesitaba enderezar un poco más esta imagen. Lo otro que queremos hacer es, bueno, ya balanceamos los blancos, recortamos la imagen, la enderezamos. Este programa hace otras funciones, yo no lo voy a hacer el día de hoy porque no es la idea, ¿no? Vamos a seguir trabajando esa imagen después. Lo que seguiría es o bien trabajo con el brillo, el contraste y la saturación, o con las sombras y las luces. Este módulo que está acá, puedo trabajar con ellos. Aquí se modifican las sombras y las luces. Vamos a ver si yo bajo esto, ¿qué pasa? Pongo más sombra, más oscuro, oscurezco. Voy a poner otra vez como estaba. O subo las luces. Fíjense cómo levanto los brillos. O lo dejo como estaba. Ese módulo poco lo uso, no es mucho de mi agrado. También puedo controlar el contraste, el brillo y la saturación. Puedo ponerle más contraste a esto, no sé, 1. En este caso de este módulo 1 es el máximo, 0.5. Fíjense cómo lo oscurecí, se ve muy tosco. 0.1 y veamos el cambio. Un poco más de contraste, no le cae mal. De repente un poquito más de brillo para compensar ese contraste. Es demasiado. Mucho mejor, fíjense el cambio. Ok, ustedes pueden ir jugando con este valor. Yo no voy a utilizar este brillo y contraste, pero esto viene en otros programas. Ustedes tendrían que ir viendo cuál sería el ideal, ok, para trabajar con brillo y contraste. Recuerden que aquí tienen 3 botones. Si le dan el del medio, reinician todo. No tiene ningún preajuste y aquí lo desactivan, lo eliminan. La exposición sí, van a trabajar con exposición, los programas vienen con exposición, en las cámaras de los celulares traen para controlar la exposición y aquí hemos hecho ejercicios de exposición. Entonces aquí en exposición, bueno, por supuesto que si ustedes le ponen más hacia acá, la imagen se aclara, se sobreexpone. Y si lo bajan, la imagen se subexpone. Si ustedes quieren lograr más contraste,
Esto en exposición es para que o la pongan más oscura o más clara, pero no para que aumenten el contraste. Para eso estaría brillo, contraste y saturación. Y la corrección del punto negro. Si yo bajo, lavo la foto, esto es una foto que se llama lavada, por miren cómo se puso como con neblina. Y si yo la subo, miren lo que hago. Entonces, bueno, en este módulo usted tiene tres valores. Habría que ver si en los otros programas por procesos que usted los usan también le dan estas mismas opciones u otras opciones. Yo pudiera ponerle 0.2 aquí a este punto negro. Muchísimo. Fíjense, 0.2 es muchísimo. 0. Entonces es 0.002 más o menos. Tiene 4 ceros. Vamos a ponerle 0.02. Muy poco. 0.002. 0.02. Ahí sí un cambio. Bueno, se ve bastante bien porque fíjense que al oscurecer se resaltan un poco los contrastes. Sigo teniendo suficiente iluminación. Vamos a ver. Ok, fíjense cómo si yo lo desactivo, no tengo bastante quemada esta zona de acá, pero no tengo negros puros. Activé aquí en este cuadrito que está acá, que es blanco y negro, activo los valores de subexposición y sobreexposición de la imagen para ver cuando estoy teniendo problemas con subexposición o sobreexposición. En las zonas oscuras no habría problema, hay problemas en las zonas blancas porque se pierde la información de las luces, de las altas luces. Eso lo vamos a corregir ahorita también. Entonces, bueno, si yo le digo 0.01 solamente, un poquito aquí, o sea, le pudiera poner 0.015. A mí me gusta siempre resaltar un poquito. O sea, que quede un poquito esos negros que sean negros densos. Ahí no se perdería información. Estoy llenando entonces por completo el historial. Ahí es un historial que está totalmente lleno, la imagen se ve bien, tiene buen contraste, inclusive no necesitaría hacerle una máscara de enfoque, todavía no lo vamos a hacer, pero para que vean cómo funciona el módulo de exposición en Darktable. Y yo pudiera de repente ponerle 0.05. Muy poco se vio, 0.1. Ok, 0.5 es mucho. 0.3. Ok, fíjense la diferencia. Ok, vamos a ponerle 0. 0.3. Ok. Aclaro un poco y aumento el contraste. Aquí en instantáneas, para no tener que estar haciendo y deshaciendo, ustedes le pueden decir, voy a poner esto en 0 un momento. Le dicen crear instantánea, seleccionan la instantánea y aparece esta línea. Ahora usted le dice 0.03 o 0.3 y ven el cambio. Fíjense el cambio aquí, ¿ok? De la iluminación. Miren aquí y aquí, ¿ok? Entonces, si lo mueven para acá, ven. Y si le dan aquí, entonces hacia arriba y hacia abajo. Fíjense el cambio en la columna. Bastante sutil, puede ser 0.02. Casi no se nota, 0.03 era. Ah, no, claro, 0.2 digo. Ajá, ok, lo roté. Fíjense la diferencia. 0.2 está bien, no lo voy a poner tanto 0.3. Aclarar mucho las fotos aquí porque estamos mostrando el módulo de exposición y cómo retocar, procesar con este módulo, pero aumentar mucho la exposición de una fotografía la va a tender a deteriorar, ¿okay? Le va a meter mucho ruido si estaba muy oscura. Esta porque está bien expuesta y puedo, como está bien expuesta y tengo un alto rango dinámico, puedo jugar con ella. Si ya no quiero ver más la instantánea, le vuelvo a dar clic aquí, cierro acá y bueno, ya estoy viendo la foto. Vamos a corregir esto aquí. Aquí se quemaron las altas luces. Esto aquí, esta información aquí no me sirve de nada realmente. ¿Cómo lo quito? Bueno, aquí en rotar y recortar vamos a quitarla. Vamos a ver aquí un momento, disculpen. Ok. Rotar y recortar. Aquí en imagen original, lo voy a dejar como imagen original y lo que voy a hacer es esto simplemente. Inclusive hacia arriba, voy a cuadrar hacia arriba. Le doy doble clic. Listo. Y el último valor que vamos a ver por hoy, porque ya va media hora de este video, bastante largo, para mostrar tan solo estos módulos, estos pocos módulos. Niveles, que también lo van a tener disponible en otro programa de postprocesado. ¿Qué hace niveles? Bueno, niveles me sirve para, aquí trabajo las
luces bajas, o sea, los negros, las sombras. Aquí trabajo las sombras, mejor dicho, luces bajas no las sombras. Aquí trabajo los medios tonos. Si esto fuera una imagen en blanco y negro se viera mejor. Y aquí trabajo las luces altas. Si yo echo esto hacia acá, aclaro la imagen bastante drásticamente. Fíjense cómo exagerado, ¿eh? Así se ve bastante bien, ¿no? Porque esta zona está más oscura que por lo de la ley de inversa del cuadrado de la distancia. Esta zona está, bueno, está más cubierta pues por estos arcos, y entonces la luz que entra acá es una luz que refleja. Entonces es más lógico que aquí se vea mucho más iluminado que acá, o que acá. Entonces, esto es demasiado fuerte esa luz, ¿no? Yo pudiera, en exposición lo pudiera hacer, o lo pudiera hacer acá. Y acá, bueno, yo pudiera también, lo mismo que hice en exposición con el balance de puntos negros, es correr esto un poquito hacia acá. Fíjense que al levantar esto, estas sombras un poco más hacia la sombra, se genera, se resaltan los colores, se hacen como más vivos. Y ustedes pueden ajustar otra vez los medios tonos, en vez de llevarlos hacia la derecha que se oscurecen, hacia la derecha que se aclaran. Fíjense, vamos a ver otra instantánea. Miren el efecto. ¿Okay? Ah, bueno, esta instantánea es antes de haberle aplicado la exposición. Tendría que crear otra instantánea. No me sirve entonces. Pero vamos a verlo aquí. Desactivo, activo. Desactivo, activo. Fíjense que es muy sutil. Pero bueno, la imagen ustedes pudieran ponerla más iluminada si quieren, menos iluminada. Pudieran llevar esto más acá y oscurecen los medios tonos. Fíjense cómo se oscureció en general, porque casi todo esto son medios tonos. Si lo dejan donde estaba en 0, ok, están aclarando y pueden aclarar un poquito más. No aclaran las altas luces, sino solo los medios tonos, fíjense. No tanto, ¿no? Fíjense que no están quemando acá. Ahí la variación es muy poca, ¿vieron? Se mantiene esa luminosidad, porque yo no estoy tocando las altas luces. Estoy tocando nada más los medios tonos, muy poco. Acá. Inclusive yo pudiera estar echando esto un poquito más acá. Y bueno, esos serían los 3 módulos que vamos a ver el día de hoy: el balance de blanco, los niveles y la exposición. Para empezar a utilizar Darktable como se debe. Este es digamos, el primer ejercicio que vamos a estar realizando en Darktable. Posteriormente, en el siguiente video tutorial con esta misma imagen, vamos a ver cómo fue que yo hice para duplicarla y cómo pasar esta imagen a blanco y negro, y estaremos viendo otros módulos en otras fotos. En estas no, ni en esta ni en, bueno, ninguna de estas dos. Vamos a estar viendo aquí, bueno, sí se puede ver, pero no se va a ver tanto el efecto, que son los módulos de enfoque, máscaras de ruido y también cómo hacer máscaras. Bueno, esos son varios tutoriales realmente, cómo hacer máscaras, y vamos a ver los pasos bajos y los pasos altos, que sirven también para hacer módulos, para hacer enfoque, aunque el programa Darktable trae sus propios módulos de enfoque, trae dos módulos de enfoque, y se puede hacer enfoque de otra forma, ¿no? Entonces, bueno, esto fue todo por estos 3 módulos que estamos explicando: del balance de blanco, los niveles, la exposición, rotar y recortar, y también muy por encima, brillo, contraste y saturación, que son módulos que vienen en otros programas por defecto. Muchas gracias.